Muchísimas gracias, amigo televidente, por continuar en sintonía del canal TVX. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y siempre es un placer referirme a ustedes siempre en temas de medicina. Le doy la bienvenida al consultorio. Este es un espacio para su salud. Y el día de ahora vamos a abordar el tema de la fisioterapia, pero en tiempos de cuarentena. ¿Qué pasa con estos pacientes que han sufrido un accidente o ya necesitan terapia constante? Y esto de la cuarentena, debido a la pandemia, pues ha cesado el tiempo o el momento en el que se puedan acercar a la clínica para poder continuar su tratamiento. Pues para abordar este tema me acompaña la licenciada Tirsa Pineda. Ella es especialista en fisioterapia, terapia ocupacional y física. Licenciada, bienvenida y muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Pues agradecida con Dios y contenta de estar nuevamente en las cámaras de TVX, siempre hablando pues temas importantes para la población salvadoreña y pues en ese tema que creo que nos interesa a muchos. Claro, licenciada, como mencionaba antes, hay muchos pacientes que han cesado, han detenido su tratamiento, y esto pues también puede traer y traería consecuencias a largo plazo, ya que el tratamiento se ha detenido, se ha cortado. ¿Qué pueden hacer estos pacientes que ya tenían pues la sesión programada, pero debido a la cuarentena se ha detenido? Bien, realmente es un tema bastante importante y que muchos pacientes quedó, ¿verdad?, sin su tratamiento hoy con esa situación de la pandemia. Bueno, lo que estamos aconsejando, si usted pues se quedó sin su tratamiento o quedó pendiente su cita, como conocemos fisioterapia, vemos muchos diagnósticos, pero lo importante es que el paciente pueda comunicarse con un fisioterapeuta. Puede ser en una clínica privada, pero lo importante es que se comunique con un fisioterapeuta. Bueno, en el Centro Clínico Escalón estamos disponibles para orientar qué puede hacer en su casa, ¿verdad? Hoy hay muchos medios, hoy como comunicarnos, las redes sociales pues nos ayudan mucho, las videollamadas, pero es importante que el paciente se comunique con un fisioterapeuta y no quede pues totalmente estancado o totalmente con muchas dudas de saber qué hacer. Entonces lo importante es primero que se comunique con un fisioterapeuta para orientar lo que podemos hacer desde su casa. Así es, eso es lo principal, licenciada, para continuar el tratamiento. ¿Y qué enfermedades o patologías son las más comunes que necesitan continuar el tratamiento por fisioterapeutas? Una de las más importantes es las parálisis faciales. Son de suma importancia la fisioterapia lo más pronto posible. Y sin embargo, pues los pacientes, la manera, ¿verdad?, en que les podemos ayudar es con una videollamada. Les explicamos el tipo de ejercicios, qué tipo de medio físico pueden usar de los recursos que hay en casa. Entonces, los pacientitos, sí, siempre mencionamos que no es lo mismo, ¿verdad?, que el profesional lo trate, pero ya al momento en que regresen ya a la clínica o a pasar ya su tratamiento con el fisioterapeuta, va a llevar menos secuelas. Pero realmente de las patologías más comunes es la parálisis facial, perdón, también lo que son los dolores de cuello, que son patologías que de la casa nosotros les podemos orientar. Igual personas que les acaban de quitar el yeso, problemas de hombro, ¿verdad?, tendinitis de hombro, muchas veces los esguinces, ¿verdad? Nadie está excepto de caerse. Entonces muchas veces hay personas que hoy en este tiempo han sufrido alguna caída. Nosotros los orientamos, ¿verdad?, cómo hacer o mejorar desde su casa mientras pues pasa toda esta situación. Pero sí son quizás de los casos más comunes que por los que nos consultan. Claro, licenciada, y debido a la pandemia, pues el estrés también puede ser un factor desencadenante de alguna tensión muscular. ¿Qué pasa con estos pacientes que están en casa, encerrados, no pueden salir, están trabajando aún desde casa y viven estresados, no solo por la carga laboral, licenciada, sino también pues no habían estado en contacto con la mayoría de la familia? Entonces ese es un estrés agregado. Y estos pacientes sufren de dolores a nivel de cuello, a nivel de espalda, de hombros. Para ellos, ¿se puede llevar un tratamiento en línea? Claro que sí. Son de los quizás
enfermedades o patologías, ¿verdad? Que se puede orientar desde casa, ¿verdad? Los pacientitos en nuestra casa pues todos mantenemos hielo, agua, toallas, algún gel para el dolor. Creo que pues en nuestras casas todos tenemos todos estos recursos. Entonces, el paciente sí le hemos orientado mucho en hacer compresas caseras, calientes o frías, el utilizar algún gel, ¿verdad? Hoy hay tantas líneas de gel que pueden ayudar. Lo importante es que sea algo mentolado. Les orientamos cómo mezclarlo con aceite, a modo que el paciente pueda realizar su autofisioterapia, ¿verdad? En casa, sin sufrir quemaduras, sin tanto de hielo o de calor, o con el gel, ¿verdad? Las posturas, por medio de videollamada, les hemos orientado cómo usar una toalla en el cuello a la hora de dormir. Y todas esas orientaciones, pues el paciente lo puede hacer. Y sí, por lo menos en mi caso, he visto pacientes así y han mejorado. Y claro, él me dice, no es lo mismo que ir a fisioterapia y que nuestro tacto y todos los medios físicos que tenemos es igual. No, pero eso como un colectivo, algo que le va a ayudar al menos a solventar un ratito el dolor. Licenciada, ¿y en casa qué recursos podemos utilizar? Ya que algunos sí tienen pues las mancuernas o algo para hacer peso. Sin embargo, no todos cuentan con un lugar apropiado pues para caminar, si en este caso la fisioterapia tiene que ser de miembros inferiores. Pero ¿qué otros recursos podemos encontrar en el hogar que nos puedan facilitar hacer la terapia en casa? El hielo, el calor, algún gel. También tenemos toallas, porque en fisioterapia se utiliza algunos ejercicios que lo hacemos con toalla, ¿verdad? Todos mantenemos toallitas en la casa. También palitos de escoba, que son los batones que utilizamos en fisioterapia para hacer algún ejercicio de hombro. Y también ejercicios que son terapéuticos, como las rutinas de William, rutinas de Gottman, Mackenzie, que por videollamada les mostramos, ¿verdad? Nosotros hacemos los ejercicios y ellos pues lo realizan en casa. Los comunes es el frío, ¿verdad? Que es hielo de la refri. Se les enseña cómo hacer una compresa fría en casa, con una compresa caliente. El gel, no quemarse con gel, porque muchas veces el pacientito se puede quemar. Y también, ¿verdad? Algunos no tienen pesas, pues les decimos, pues consiga botellitas y la llena de arena o de tierra y vemos a menos el peso que sea ideal para el pacientito y con eso puede trabajar desde casa. En las gradas de su casa puede trabajar si es un problema de tobillo, si es un problema de rodillas, si es un problema de esguince, ¿verdad? O alguna lesión del miembro inferior. En las gradas de su casa también puede trabajar, incluso con las texturas del suelo de la casa, la grama, el suelo, el piso. Si es un problema, en este caso, de lo que es pie, se puede trabajar con pelotas, ¿verdad? En la casa. Todos creo que mantenemos alguna pelota por ahí y les mostramos cómo utilizar ese recurso de una manera terapéutica. Licenciada, y como hay ciertas patologías en las que sí se puede realizar pues una terapia desde casa, siempre dirigida por un profesional. Sin embargo, ¿cuáles serían estas patologías en las que el paciente necesita sí o sí consultar cara a cara con el profesional, ya que si no, traería consecuencias? Sí, realmente hay patologías, ¿verdad? Que sí requiere de la atención del fisioterapeuta, como son los derrames cerebrales o los ACV. Realmente en ese caso sí es necesario la atención del fisioterapeuta, porque casi siempre los pacientes, depende de qué tan grave fue el derrame. Hay pacientes que no tienen movimiento en la mitad del cuerpo y totalmente pues el fisioterapeuta tiene que realizar los ejercicios, que son los ejercicios pasivos. Entonces en esos casos sí requiere mucho de la atención del fisioterapeuta. O en caso de paciente que es diabético o paciente que tiene cáncer, porque en paciente con cáncer hay muchas contraindicaciones en fisioterapia. Entonces hay cosas, digamos, medios físicos en ellos no se pueden utilizar. Lo mejor es que el fisioterapeuta pues llegue, ¿verdad? O visite a un fisioterapeuta para tratar ese tipo de pacientes. No todos los casos pues se pueden tratar desde casa, pero lo más como delicado se puede hacer con un ACV
pacientes de cáncer o pacientes diabéticos que muchas veces no sienten, ¿verdad? La sensibilidad de ellos. Sabemos que es diferente. Muchas veces no sienten el calor, no sienten el frío. Entonces, puede ser peligroso en casa que ellos puedan sufrir una lesión al usar ellos estos medios. Licenciada Tirsa Pineda, ¿y usted recomienda que el paciente busque información por medio de internet o redes sociales? Lo recomendable sí es no, ¿verdad? Sino que busque mejor la opinión de un profesional en fisioterapia. Pero hoy como las redes sociales pues están a la disposición, es una herramienta muy buena. Pero muchas veces el paciente puede encontrar información no muy confiable. Porque el paciente muchas veces se puede alarmar porque encuentra información que piensa que es su diagnóstico. Hay pacientes que han buscado, digamos, información de parálisis facial. Pero la información puede decir que puede dar por un tumor o puede dar por otra lesión más grave en el cerebro. Y el paciente piensa que tiene un tumor y no es así. O hay casos que los comentan en las redes, ¿verdad? Y la gente se preocupa más de la cuenta. O muchas veces el paciente puede confundir que si están hablando de parálisis facial, están hablando de derrame cerebral y son dos cosas diferentes. Entonces, lo más conveniente es si lee algo, pero pregunten, mire, licenciada, o mire, doctor, esto es así, pero no dejarse llevar por las redes sociales porque lo que va a hacer es preocuparse más, ¿verdad? Y incluso a veces hay términos que el paciente no comprende, ¿verdad? De lo que se está hablando en las redes. Entonces, lo recomendable es usted lee algo en las redes sociales, consúltelo, ¿verdad? No se quede con aquel miedo y será verdad o no, ¿verdad? O es lo mismo que yo tengo, sino que consultarlo siempre con un fisioterapeuta. No vea las redes sociales porque es difícil, pero siempre lo que lea o lo que busque, consúltelo con un fisioterapeuta o un profesional de la salud. Amigo televidente, y como siempre se le menciona, pues un programa o una entrevista nunca va a suplir una consulta con el especialista adecuado, ya que ellos nos van a decir qué podemos hacer y qué debemos evitar. Así que al momento vamos a un corte comercial, licenciada Tirsa, y al regresar continuaremos hablando de fisioterapia durante tiempos de cuarentena. Junto a la licenciada Tirsa Pineda, ella es especialista en fisioterapia ocupacional y estamos abordando el tema de fisioterapia en tiempos de cuarentena. Licenciada, ¿cuáles son estos pacientes o qué factores de riesgo representan los que necesitan estar en fisioterapia para continuar el tratamiento? Bien, en estos casos podemos hablar de pacientes con enfermedades crónicas, un paciente con artritis, o con diabetes, o con cáncer. Bueno, son factores de riesgo que pueden, pues, a la larga, al no recibir su tratamiento, tener muchas secuelas, ¿verdad? También la edad es un factor de riesgo, ya que, digamos, en ese tiempo alguien se fractura, un adulto, un brazo, una mano, no es lo mismo que a un niño le pase una situación así, ya que después, ¿verdad?, de que ya pasó el yeso y todo, se necesita la fisioterapia, pero si al momento un adulto no tiene la fisioterapia a la mano y es una persona adulta mayor, pueden quedar muchas secuelas. Entonces la edad, ¿verdad?, es un factor de riesgo que puede afectar en el aspecto que quedan muchas secuelas si no se da la fisioterapia a tiempo. Igual, ¿verdad?, un paciente con artritis, ya hay una enfermedad que puede
venir como a complicar un poquito más el diagnóstico que puede presentar en este tiempo sin recibir fisioterapia. Claro, licenciada. Y pacientes que padezcan ya de hipertensión, claro que el dolor puede aumentar estas cifras. Es por lo tanto que todo tiene que llevar un manejo también del lado del médico. Por su parte, licenciada, del lado fisioterapeuta y del lado médico. ¿Qué nos puede hablar del tratamiento del lado médico? Bien, el tratamiento médico es importante. Siempre le decimos al pacientito que antes de consultar a un fisioterapeuta, si es el caso de una lesión para fisioterapia, primero es con el médico. El manejo médico, pues, es importante en el aspecto de que él va a dejar los analgésicos o el medicamento indicado. Siempre le decimos al pacientito, no se automedique. Aunque estamos en tiempos de cuarentena, de pandemia, pero hoy tenemos los medios de comunicación a la mano. Podemos llamar a nuestro médico o buscar un médico de confianza y consultar nuestros casos, pero no automedicarnos, ni consultarlo, ¿verdad?, con otra persona que no sea del área de salud, para poder llevar un tratamiento integral, tanto con el médico y con la fisioterapeuta, ¿verdad?, para poder tener buenos resultados. Pero sí, el manejo médico es importante porque ellos son los que dan un diagnóstico y el manejo del medicamento que se tiene que tomar. Claro, licenciada, ya que cuando alguien va a necesitar fisioterapia, lo principal es el dolor. Y muchos de los pacientes se automedican con cualquier analgésico. Si no funciona con una dosis, doblan la dosis. Si no, cambian a uno más potente. Y realmente la automedicación nos puede llegar a dañar aún más de lo que ya están los órganos. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los pacientes no saben cómo está la función renal y tras tanto analgésico, a veces hasta inyectado, realmente vienen a repercutir en complicaciones agregadas, además del cuadro que nos ha llevado a fisioterapia. Licenciada, y con todo esto, los pacientes al estar en terapia, ya sea pues por videollamada o videoconferencia, ¿pueden ver resultados ellos? ¿Nos puede comentar algún caso? ¿Cómo han estado trabajando durante esta pandemia? Realmente hay patologías que sí, ¿verdad?, se pueden ver una mejoría. Si hablamos de una cervical, que es dolor de cuello, ¿verdad?, son de las lesiones o enfermedades que sí se puede ver mejoría. En caso de ya algo más complicado, quizás no vamos a ver la mejoría un 50%, ya que el pacientito va a contar solamente con los recursos de la casa, pero igual nosotros los fisioterapeutas usamos corriente, ultrasonido, otro equipo, ¿verdad?, diferentes corrientes para mejorar el dolor y otros tipos de modalidades de tratamiento, cosas que no están en casa, pero sin embargo el paciente puede ver un 30% de mejoría, pero con todo este estrés que todos estamos viviendo de la pandemia, bueno, hay mucha familia con luto, ¿verdad?, y todo eso lleva a un estrés emocional, estrés postraumático, le llamamos a este tipo de situaciones, pero sí le hemos recomendado desde casa, ¿verdad?, utilizar lo que son compresas frías, compresas calentitas, el uso de cómo utilizar rollitos de toalla para dormir, ejercicios de respiración, los ejercicios de cuello, ¿verdad?, por videollamada les mostramos cómo, y el pacientito, pues, gracias a Dios, nos han comentado, mire, me ayudó bastante, ya al menos el dolor es diferente, le recetamos algún gel, ¿verdad?, para que se lo puedan aplicar. Algunos, pues, con lo que tengan en casa, incluso con aceite, ¿verdad?, de bebé, pueden realizarse su masaje en casa, y lo importante es apoyarse familiarmente, ¿verdad?, porque en esos casos muchas veces le explicamos al familiar para que lo realice en su familia, ¿verdad?, y ver, pues, algún resultado. Y realmente, como les digo, no quizás el 100%, pero sí ayuda mucho al orientar al paciente que no haga, ¿verdad?, algo que no está correcto o lo que vio, sino que ser orientado por un fisioterapeuta. Licenciada, ¿ustedes están realizando fisioterapia por telemedicina o videollamada? Sí, lo estamos haciendo.
realmente estamos orientando muchos pacientitos de nuestras casas, ¿verdad? Para ayudar a solventar tantas situaciones que yo sé que ya pronto va a pasar eso y nos vamos a volver a ver. Y pues, bueno, el centro clínico ya empezamos a reiniciar todo esto y pues lo estamos haciendo y algunas veces nos ha tocado incluso aún en videollamada dar ánimo, ¿verdad? A los pacientitos porque sí, algunos se agobian y hasta cuándo, ¿verdad? Vamos a recibir el tratamiento, pero darles la buena noticia que ya estamos reiniciando y aquí estamos para servirles. Así es, licenciada, hacer la mención, amigo televidente, que en Centro Clínico Escalón es un centro no COVID, por lo tanto no estamos tratando patologías respiratorias. Sí que puede hacer su cita con total seguridad, ya que siempre contamos con el protocolo al momento de entrada. Recordarle que siempre con su mascarilla, si es necesario, un acompañante. De lo contrario, tendrá que esperarnos en el área del parqueo, ya que esto es por seguridad tanto de los médicos como de los mismos pacientes que vienen pues a hacer cita con algunos de nuestros profesionales. Licenciada, ¿y algunas de las recomendaciones que nos pueda brindar acerca de fisioterapia? Bien, una recomendación importante, si usted pues necesita la fisioterapia, no consultarlo con su vecino, ni comparar su diagnóstico con otras personas, ni con alguna situación que vea en redes sociales, sino que realmente pues consultarlo siempre con un profesional de la salud para no pues quizás tener o por decirlo así, que el paciente muchas veces se preocupa más de la cuenta. Realmente nuestro tratamiento de fisioterapia es de rehabilitación. Todos nuestros pacientes que llegan a nuestras manos es porque hay una solución. Así que mi recomendación, no se preocupe, estamos para servirles y primero Dios que pronto nos vamos a ver y vamos a solucionar su problema. Licenciada, y una última pregunta. ¿Qué opina usted de los pacientes que han sufrido algún accidente y lo que tienen más inmediato o lo que se les ocurre pues es ir a un sobador, como le llaman? ¿Qué piensa usted de esta decisión que toman algunos pacientes? ¿Complica, ayuda? Coméntenos. Realmente complica, ¿verdad? Mi opinión personal es que no lo haga. Porque muchas veces el pacientito, eso es lo que tiene a la mano, ¿verdad? Pero lo más recomendable es que no, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser nomás una lesión, por decir así, un esguince, un dobloncito de pie, pero o una fisura pequeña en el hueso. Y si usted lo toca a alguien que no es profesional de la salud, puede provocar una fractura cuando quizás no era una fractura. Entonces lo recomendable es que no, ¿verdad? Porque cada quien pues están las áreas, ¿verdad?, de salud que son las indicadas para consultar, pero nunca lo haga con alguien que no es del área de salud. Mi recomendación es que no. Así es, licenciada. La mayoría de veces lo barato sale caro y por miedo a acercarnos a un profesional de la salud, ya sea fisioterapeuta o médico, realmente optamos por ir donde estas personas y terminan dañándonos un poco más, licenciada. Así es. Realmente hemos visto muchísimos casos, no uno, no dos, sino que son muchos los casos que hemos visto por no consultar con un profesional de la salud y como usted mencionaba, lo barato sale caro. Entonces nos toca doble trabajo y realmente pues hágalo por usted. Y hoy ya conoce el área de fisioterapia, que vemos ese tipo de lesiones y muchas veces algunos desconocen que vemos los fisioterapeutas. Entonces, todo lo que son lesiones de óseas o musculares, pues somos los fisioterapeutas los indicados para tratar al paciente, claro, después de haber consultado con su médico. Así es. Licenciada, y si alguno de los televidentes desea pasar consulta con usted, ¿ya está atendiendo y en qué horario lo hace en Centro Clínico? Bien, ya estamos de regreso. Ya estamos acá en Centro Clínico. Estamos atendiendo los días lunes, ¿verdad? Durante las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los días miércoles, los días viernes y los días sábados. Y aquí estamos para atenderles. Estamos en esos horarios. Esperamos que muy pronto pues nos contacten y podamos ayudarles a solventar ese dolor que quizás lo ha esperado por mucho tiempo durante ese tiempo de cuarentena sin poder
vernos, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí para ayudarles. Así es. Muchísimas gracias, licenciada, por haber tomado la llamada. Esperamos tenerla de nuevo en un próximo programa. Gracias a ustedes, ya que estamos siempre dispuestos, ¿verdad? Para poder ayudar a solventar las dudas de los televidentes salvadoreños. Así es. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea realizar una cita con la licenciada Tirsa Pineda, ella es fisioterapeuta, especialista en fisioterapia ocupacional y física. Nos puede llamar o puede agendar una cita con ella al número 2261-3001. Asimismo, cualquier duda la podemos resolver mediante el WhatsApp. Nos puede escribir al 7501-9489. Es todo por mi parte. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente programa.